conflictos, rivalidades regionales, tal vez, y eso es cambio climático. El río más largo, el Éufrates, se seca. Y si el río Éufrates, al secarse, hubiera revelado algo que la humanidad jamás debió encontrar? Un video que recientemente resurgió en Internet afirma que unos exploradores descubrieron una cueva oculta bajo el lecho del río. Un lugar que permaneció sumergido bajo el agua, el lodo y el silencio durante miles de años. Pero tras la puesta del sol, según testigos, comenzaron a oírse extraños gritos que surgían de la oscuridad. Los dispositivos fallaron, las señales desaparecieron, aparecieron símbolos en los muros de piedra, y algunos creen ahora que el descubrimiento podría estar relacionado con las aterradoras advertencias que Jesús dio sobre los últimos días. ¿Es esto solo un fenómeno natural, o la Tierra está revelando algo que permanecía oculto hasta el momento señalado? Antes de continuar, denle me gusta. Comenten, suscríbanse y acompáñenos mientras descubrimos lo que podría estar escondido bajo el Éufrates. Durante generaciones, esa parte del Éufrates estuvo cubierta por agua corriente, lodo espeso y capas de sedimentos olvidados. Los pescadores la cruzaron. Los aldeanos caminaron cerca de ella. Los niños crecieron a su lado, pero nadie había visto jamás lo que yacía enterrado debajo. Entonces el río comenzó a secarse. El suelo agrietado se abrió como una vieja herida. Y en una sección expuesta del lecho del río, un lugareño, según se cuenta, divisó una oscura abertura bajo el lodo endurecido. Al principio, parecía una sombra entre las rocas, pero al acercarse, se dio cuenta de que era una entrada, una cueva oculta bajo el río durante lo que podrían haber sido miles de años. El aire a su alrededor se sentía denso, frío, extraño. A la luz del día, la entrada ya era bastante inquietante. Las paredes interiores parecían extrañamente lisas, casi demasiado lisas para una cueva natural. Pasadizos estrechos descendían hacia la oscuridad, retorciéndose, alejándose de la luz como si la propia tierra estuviera atrayendo todo hacia lo más profundo. Pero tras la puesta del sol, comenzó el verdadero terror. Según testigos, extraños gritos comenzaron a surgir de algún lugar profundo de la cueva. Al principio, no eran fuertes, solo débiles ecos entrecortados que se filtraban en la oscuridad. Luego, el sonido se intensificó, ascendiendo, como si algo atrapado en las profundidades clamara desde un lugar al que ningún ser humano debería entrar. Quienes lo oyeron dijeron que no sonaba del todo humano, pero tampoco animal. Era doloroso, anti-natural, casi ancestral. Y por eso muchos creyentes recordaron de inmediato Apocalipsis 9:1 a 2, donde Juan vio caer una estrella del cielo y recibió la llave del abismo. Cuando se abrió aquel pozo, salió humo como el de un gran horno, oscureciendo el aire. Esa imagen es aterradora porque el Apocalipsis no describe la tierra como vacía. Describe lugares de contención, lugares de juicio, lugares donde se guardan cosas invisibles hasta el momento señalado. La gente de los alrededores dejó de acercarse al anochecer. Algunos decían que los gritos resonaban en el lecho del río como una advertencia. Otros susurraban que algo que había permanecido sellado bajo el Éufrates durante mucho tiempo finalmente había quedado al descubierto. Y Apocalipsis 9:14 da aún más peso a la advertencia. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así pues, la pregunta sigue en pie. ¿Era solo una cueva oculta o la primera señal de que algo enterrado bajo el gran río está empezando a despertar? Y entonces la cueva pareció resistirse. Ahora los exploradores se encontraban frente a algo tallado directamente en las paredes de piedra, algo que parecía haber estado esperando en la oscuridad durante siglos. El primer rostro apareció en el haz de una linterna. Sus ojos eran huecos, tallados profundamente en la roca como cuencas vacías. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, como si el rostro se hubiera congelado de miedo en el preciso instante en que vio algo terrible. Luego apareció otro rostro a su lado. Estos rostros no estaban dispersos al azar por la cueva. Aparecían a lo largo de recovecos estrechos, pasajes inferiores y corredores descendentes, casi como si marcaran un camino hacia el interior. Parecían menos una decoración y más una advertencia tallada por manos que querían que las futuras generaciones se detuvieran antes de ir demasiado lejos. Cerca de allí, según se informa, los exploradores encontraron manchas negras de hollín en las paredes. Cuencos de piedra rotos yacían cerca del suelo, oscurecidos como si alguna vez hubieran contenido fuego, aceite u ofrendas. Nadie podía afirmar con certeza qué sucedió allí, pero la cámara tenía la atmósfera de un antiguo lugar ritual.
Ese detalle inquietaba a muchos creyentes. Las Escrituras advierten repetidamente que cuando la humanidad se aparta del Dios vivo, comienza a inclinarse ante cosas que debería haber rechazado. Deuteronomio advierte contra las prácticas prohibidas, la hechicería y la búsqueda de poder fuera del Señor. Romanos 1 dice: la humanidad cambió la gloria de Dios por imágenes, adorando a las cosas creadas en lugar del Creador. Ante aquellos rostros esculpidos, los exploradores no solo contemplaban arte antiguo, sino también el miedo plasmado en piedra. Quizás fueron tallados por personas que adoraban dioses falsos. Quizás eran advertencias dejadas por quienes habían visto algo inexplicable. O quizás, bajo el Éufrates, esos rostros de piedra aún señalaban una verdad aterradora. Cuando la humanidad abre puertas, Dios jamás le ordenó hacerlo. La oscuridad siempre aguarda al otro lado. Dentro del estrecho pasadizo, lo primero que el equipo notó fue la telaraña. Se extendía a lo largo de las paredes de piedra en gruesas hebras pálidas, colgando de las grietas del techo y aferrándose a las esquinas del pasillo, como si algo hubiera estado anidando allí durante mucho tiempo. Al principio, los exploradores creyeron ver raíces, fibras secas o extrañas formaciones minerales moldeadas por la humedad subterránea. Pero entonces una de las hebras se movió. El haz de una linterna vibró en la pared y algo grande se movió en la oscuridad. Por un instante, nadie habló. El pasaje era demasiado estrecho para correr con facilidad, demasiado bajo para estar de pie cómodamente y demasiado oscuro para ver qué les esperaba al otro lado. Entonces apareció. Los testigos afirmaron que una enorme criatura parecida a una araña emergió de una abertura lateral, con el cuerpo pegado al suelo y las patas moviéndose rápidamente sobre la piedra. El equipo se quedó paralizado cuando la criatura se abalanzó sobre uno de los exploradores, haciéndolo tropezar hacia atrás, mientras los demás gritaban que todos retrocedieran. Algunos sugirieron más tarde que podría tratarse de una especie desconocida que habita en cuevas, quizás adaptada a la oscuridad, el aislamiento y las extrañas condiciones subterráneas. Las cuevas pueden albergar criaturas rara vez vistas por ojos humanos. En lugares profundos, la vida puede cambiar de maneras que resultan casi antinaturales para quienes la descubren. Pero para muchos creyentes, el momento conllevaba una advertencia más profunda. En las Escrituras, las trampas ocultas se utilizan a menudo como imágenes de peligro. El Salmo 91:3 dice: ciertamente Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Sin sabiduría. Antes de profundizar, tómate un momento para darle a me gusta. Deja tus comentarios abajo y comparte esto con alguien que necesite verlo. Ahora, volvamos a lo que se encontró bajo el Éufrates. No todos los descubrimientos bajo el Éufrates parecían sobrenaturales a primera vista. Algunos parecían antiguos, algunos parecían científicos,
Algunos parecían fragmentos de un mundo enterrado hace tanto tiempo que incluso la historia había olvidado cómo nombrarlo. Esa fue la sensación cuando, según se informó, los investigadores descubrieron los enormes huesos bajo capas endurecidas de sedimentos de inundación. Al principio, solo se veía una parte de la estructura. Una forma curva sobresalía de la tierra compactada, pálida contra el lodo más oscuro que la rodeaba. Luego aparecieron más fragmentos. Trozos de un cráneo enorme, secciones de vértebras conectadas y colmillos tan largos que hicieron que el equipo dejara de excavar y se quedara simplemente mirando. No se trataba de un animal pequeño arrastrado accidentalmente al lecho del río. Lo que fuera que estuviera enterrado allí era enorme. Posteriormente, se creyó que los restos pertenecían a un mamut lanudo, una criatura del mundo antiguo que pudo haber vivido hace miles de años. Pero el descubrimiento no parecía ordinario. El esqueleto estaba incompleto. Faltaban algunos huesos por completo, mientras que otros aparecían agrupados cerca de grandes piedras, casi como si algo los hubiera movido antes de que la capa final de lodo lo sellara todo. Cerca de allí, los investigadores encontraron fragmentos que se asemejaban a antiguas herramientas de piedra. Ese detalle planteó una posibilidad inquietante. Quizás los primeros humanos habían encontrado al animal, utilizado partes del cadáver o intentado preservar lo que pudieron antes de que una inundación catastrófica sepultara toda la zona. Para los científicos, el descubrimiento podría apuntar a antiguos cambios climáticos, inundaciones fluviales, patrones migratorios o actividad humana cerca de la cuenca del Éufrates. Pero cuando se retiró el polvo, las marcas empezaron a parecer inquietantemente familiares. Parecían huellas de manos, no pequeñas, no comunes. Enormes huellas de manos, parecidas a las humanas, estaban profundamente marcadas en la roca, con 5 dedos largos y una palma enorme que parecía demasiado grande para pertenecer a una persona normal. La huella más nítida parecía varias veces más grande que una mano adulta, y los dedos se veían delgados, alargados y ligeramente curvados hacia adentro, como si algo hubiera presionado la piedra con fuerza. Lo que hizo el descubrimiento aún más inquietante fue el estado de la roca que la rodeaba. La piedra no parecía simplemente rayada o tallada. Parecía deformada, casi derretida en algunos lugares, como si alguna vez hubiera sido ablandada por calor o presión extremos antes de endurecerse nuevamente alrededor de la forma de la mano. Según se cuenta, las personas que la encontraron permanecieron allí en silencio. Esto no era como encontrar cerámica, huesos o ruinas rotas. Una huella de mano se siente diferente, se siente personal. Se siente como el rastro de una presencia viva, algo que alguna vez estuvo lo suficientemente cerca como para tocar la pared y dejar su marca. La palma estaba demasiado definida. La ubicación parecía demasiado deliberada. Para muchos creyentes, el descubrimiento reavivó de inmediato las antiguas preguntas que rodean a Génesis 6. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, durante siglos. Los cristianos han debatido el significado de los Nephilim, los vigilantes y el mundo corrompido antes del diluvio. ¿Se trataba simplemente de una extraña formación en la roca expuesta? ¿O acaso el Éufrates revelaba un rastro de algo antiguo, algo enterrado bajo el río hasta el momento señalado? Mientras la excavación aún continuaba, el Éufrates, según se cuenta, hizo algo inesperado. Durante meses, el río había estado retrocediendo. Sus orillas se estaban reduciendo. Su lecho expuesto se ensanchaba. El lodo se endurecía formando placas agrietadas bajo el sol, y lugares que antes habían estado sumergidos quedaron repentinamente a la vista. Así fue como se descubrió la cueva. Así fue como empezaron a aparecer las marcas, los túneles y los extraños descubrimientos. Pero entonces, según informes locales, el río dejó de retroceder. Al principio, la gente pensó que solo era una pausa. Los ríos cambian de curso, los niveles de agua suben y bajan. Durante las primeras horas, nada parecía inusual, pero con el paso de los días, los residentes de la zona comenzaron a notar algo extraño. Las secciones expuestas ya no se expandían. El agua regresaba lentamente, en silencio, sin la lluvia torrencial que la gente esperaba ver antes de que un río cambiara de dirección. Las mismas orillas que hacía poco parecían muertas y vacías, empezaron a oscurecerse de nuevo con la humedad. El agua poco profunda se deslizaba sobre el lodo agrietado. Se formaron pequeños charcos donde la gente había caminado solo unos días antes. Las piedras que habían estado expuestas al sol desaparecieron bajo la superficie, y la entrada que había atraído tanta atención parecía descender cada vez más a medida que el río retrocedía. Aquello inquietó a los observadores.
¿Por qué el Éufrates comenzaba a crecer justo cuando la cueva oculta estaba ganando popularidad? ¿Por qué el río parecía regresar después de que tantas cosas ya habían quedado al descubierto? ¿Por qué ahora? Los científicos probablemente apuntarían a explicaciones naturales. Las descargas de las presas río arriba pueden alterar los niveles de agua, y el caudal estacional puede cambiar repentinamente. El movimiento de las aguas subterráneas, las decisiones de riego, la gestión regional o las lluvias lejanas fuera del área inmediata podrían afectar al río. Un río no necesita lluvia directa para crecer. Estas explicaciones son importantes, pero para muchos lugareños y creyentes, la coincidencia de fechas era imposible de ignorar. El río se había retirado el tiempo suficiente para revelar lo que había estado oculto. Luego, tras el descubrimiento de la cueva, los símbolos, los sonidos extraños y los hallazgos inquietantes comenzaron a difundirse en línea. El agua parecía regresar como si cubriera su propio secreto. Se sentía menos como un río que cambia de curso y más como una puerta que comienza a cerrarse. Esa imagen tenía un peso espiritual más profundo. A lo largo de las Escrituras, Dios revela cosas ocultas en momentos señalados. A Daniel se le dijo que ciertas palabras estaban selladas hasta el tiempo del fin. Lucas 8:17 declara: porque nada hay secreto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de ser conocido y salido a la luz. Ese versículo no significa que todo misterio pertenezca a manos humanas. Significa que nada está oculto para Dios. Y quizás por eso la crecida del agua causó tanta inquietud. El Éufrates había revelado algo, pero solo brevemente. Había permitido a la gente mirar más allá de la superficie, hacer preguntas, recordar la profecía, sentir el peso de lo que las Escrituras habían advertido durante mucho tiempo. Luego, el agua comenzó a cubrir el lecho del río nuevamente. Quizás solo se trataba de hidrología. Quizás se trataba de represas, presión, caudal y sincronización. Pero para aquellos que se encontraban cerca de las orillas y observaban el río regresar en silencio, el mensaje resonaba con más fuerza que la mera ciencia. Algunas cosas se revelan solo por un instante. Algunas advertencias no permanecen visibles para siempre. Y si el Éufrates está realmente conectado con los tiempos señalados mencionados en el Apocalipsis, entonces la pregunta ya no es por qué el río volvió a crecer. La pregunta es si la humanidad comprendió lo que vio antes de que el agua regresara. Tras oírse los gritos bajo el Éufrates seco, un pequeño grupo de exploradores se acercó a la entrada con la esperanza de averiguar si se trataba solo del viento o de algo mucho más inquietante. Pero antes de que pudieran adentrarse más, su equipo comenzó a fallar. Un teléfono se quedó en negro, una cámara se congeló y los walkie-talkies se llenaron repentinamente de estática. Al principio, pensaron que se trataba solo de un problema técnico. Sin embargo, el patrón pronto se hizo evidente. La interferencia solo ocurría cerca de la entrada de la cueva. Al acercarse, la señal se perdía por completo. Pero al alejarse, todo volvía a funcionar. Era como si se hubiera trazado una frontera invisible en el aire. Escribe: estoy vigilando. Si crees que esto es algo más que una coincidencia, los científicos podrían señalar minerales subterráneos, depósitos magnéticos, bolsas de gas o formaciones rocosas inusuales. Esas explicaciones importan, pero los testigos dijeron que la coincidencia era demasiado exacta. La cueva ya había provocado gritos después del atardecer. Sus paredes parecían extrañamente lisas y sus pasadizos descendían hacia la oscuridad. Ahora, todo parecía fallar en el mismo punto. Por eso les vino a la mente Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quizás solo se trataba de una anomalía natural, pero al estar frente a una cueva oculta bajo el Éufrates, incluso los escépticos se preguntaban: ¿y si algo les advertía que se mantuvieran alejados? Ya no se trataba solo de los gritos que provenían de abajo, o de la extraña forma en que todos los aparatos parecían fallar cerca de la entrada. Las imágenes del dron lo cambiaron todo. Desde el suelo, la cueva parecía confusa, un laberinto de pasajes oscuros, paredes de piedra, recodos estrechos y cámaras envueltas en sombras. Pero al procesar las imágenes del dron desde arriba, la disposición ya no parecía aleatoria. No se asemejaba a una cueva común esculpida por el agua, la presión o el tiempo. Los túneles se curvaban una y otra vez. Los pasajes se doblaban en amplios caminos circulares que rodeaban un punto central más profundo, oculto bajo el lecho del río.
En lugar de ramificarse hacia afuera como los sistemas de cuevas naturales, parecían contraerse hacia adentro, formando enormes círculos concéntricos bajo el Éufrates. Este descubrimiento inquietó al equipo de investigación. Una cueva natural generalmente sigue grietas en la roca, el flujo de agua subterránea o patrones de piedra caliza colapsada. Pero esta estructura parecía demasiado organizada. Cada corredor parecía girar con un propósito. Cada pasaje parecía conducir a los exploradores hacia un centro que aún no podían ver. Se sentía menos como una cueva y más como un camino o una trampa. Otros creían que tal vez se construyó para contener algo en el centro, como si los círculos no estuvieran destinados a dar la bienvenida a los visitantes, sino a retener lo que fuera que estuviera sellado en su interior. Luego vinieron los pilares. Columnas de piedra se erguían alineadas deliberadamente a lo largo de los corredores curvos. Sus superficies eran lisas, casi pulidas, con extraños grabados tallados en las secciones inferiores. Las marcas no coincidían claramente con las inscripciones asirias, babilónicas o acadias comunes. Algunas parecían cartas estelares, otras se asemejaban a patrones matemáticos, líneas que se cruzaban, círculos y símbolos repetidos que apuntaban hacia abajo, hacia la tierra. Un símbolo aparecía una y otra vez. Un círculo dividido por líneas descendentes, casi como si algo desde arriba estuviera siendo arrastrado hacia abajo. Esa imagen perturbó a muchos que estudiaban tradiciones antiguas. En las historias relacionadas con los vigilantes, se describe a seres que descienden del cielo y traen conocimiento prohibido a la humanidad, conocimiento de las estrellas, armas, artes ocultas y misterios que la humanidad nunca estuvo preparada para albergar. Génesis 6:4 dice: En aquellos días había gigantes en la tierra. Y mientras los cristianos debaten el significado completo de ese versículo, la idea de un mundo antiguo corrompido ha atormentado a los creyentes durante generaciones. La cueva bajo el Éufrates parecía hacerse eco de ese temor, no porque los círculos demostraran algo por sí mismos, sino porque cada túnel, cada pilar y cada extraño símbolo parecían repetir el mismo mensaje. Algo descendió, algo estaba oculto, y algo en el centro nunca debió ser descubierto. El Apocalipsis no deja al Éufrates como un detalle secundario. Lo sitúa en el centro de una de las escenas proféticas más impactantes de toda la Escritura. Apocalipsis 16:12 dice: Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que se preparara el camino de los reyes del oriente. Ese versículo por sí solo debería hacer reflexionar a todo creyente. La Biblia no dice que el Éufrates se seca sin razón. Dice que la sequía prepara un camino, marca un movimiento, abre un sendero para eventos ligados al último sacudimiento de las naciones. Y cuando la Escritura habla con tanta claridad, la respuesta de los fieles no es el pánico, sino el discernimiento. Luego, Apocalipsis 9 presenta otra imagen aterradora. Juan escucha una orden acerca del Éufrates. Desatad a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Inmediatamente después, le muestran un ejército tan inmenso que su número es casi imposible de comprender. 200 millones. Durante siglos, los lectores se preguntaron cómo se podía siquiera imaginar semejante cifra. ¿Era simbólica? ¿Era literal? ¿Se refería a ejércitos humanos, a un juicio espiritual o a algo más allá de la guerra ordinaria? Los cristianos han debatido estas cuestiones durante generaciones, y debemos tener cuidado de no pretender conocer todos los detalles antes de que Dios los revele. Pero la advertencia sigue siendo clara. El Éufrates no se trata como un río cualquiera en la profecía. Está vinculado a la restricción, la liberación, el movimiento y el juicio. Se sitúa al borde de acontecimientos que, según las Escrituras, sacudirán al mundo. Por eso, las historias que rodean a este río tocan una fibra tan sensible en el corazón de los creyentes. Sin embargo, este mensaje no trata de fijar fechas. No se trata de afirmar que conocemos la hora. Jesús mismo dijo en Mateo 24:36, «Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre». Así pues, el propósito no es el miedo, sino la preparación. Jesús advirtió que los últimos días serían como los de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, construía, planeaba y seguía con su vida como siempre, hasta que llegó el juicio final. La tragedia no fue que no recibieran advertencias, sino que las ignoraron. Ese es el peligro ahora. Una generación puede ver señales y seguir dormida. Una persona puede escuchar las Escrituras y seguir posponiendo el arrepentimiento. Una iglesia puede hablar de profecías pero olvidar la santidad. Un mundo puede avanzar cada vez más mientras se vuelve más ciego espiritualmente.
Por eso, el llamado de hoy es sencillo. Arrepiéntanse, oren, velen y acérquense a Jesucristo. No se dejen distraer por el miedo. No se dejen consumir por la especulación. No persigan cada rumor mientras descuidan su alma. Examinen todo a la luz de las Escrituras. Pidan discernimiento a Dios. Mantengan su corazón limpio. Perdona pronto. Ora por tu familia. Comparte el Evangelio mientras aún hay tiempo. Las vírgenes prudentes no estaban preparadas porque comprendían todos los misterios. Estaban preparados porque sus lámparas estaban llenas cuando llegó el novio. Que esta sea la advertencia final. Ya sea que el mundo escuche o se ría, el creyente debe permanecer despierto. Señor Jesús, prepara a tu iglesia. Protégenos del engaño. Llena nuestras lámparas con aceite. Haznos fieles, devotos y santos hasta el día de tu regreso. Si este mensaje tocó tu espíritu, por favor dale me gusta a este video. Deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para más investigaciones bíblicas y gracias por ver hasta el final. Luego acércate más intenso, más difícil de ignorar. Cada ola señala que algo se acerca, y así es exactamente como muchas personas ahora describen la condición del mundo. Una crisis termina, otra comienza inmediatamente, luego otra. La presión sigue aumentando. Incluso las personas sin antecedentes religiosos admiten que hay una extraña sensación en el aire global. Una sensación de que la humanidad está cerca del borde de algo incierto e irreversible. La ansiedad, el miedo y el agotamiento están afectando a millones de personas simultáneamente. Sin embargo, las Escrituras no hablan de los dolores de parto solo como una advertencia. Los dolores de parto también significan que algo está por nacer. Para los creyentes, ahí reside la esperanza, porque incluso en medio del caos, la Biblia recuerda repetidamente a las personas que no se rindan al miedo, sino que permanezcan vigilantes, fieles y espiritualmente despiertas. El mundo puede estar temblando, pero tal vez la pregunta más profunda sea esta. ¿A dónde nos lleva todo esto? Jerusalén ha sido testigo de guerras, destrucción, miedo e incertidumbre durante miles de años. Sin embargo, a través de cada generación, una cosa nunca ha desaparecido de la ciudad santa: la oración. Y quizás eso sea lo que más importa ahora mismo. No el miedo, ni el pánico, ni las especulaciones interminables, sino la fe. Porque cuando la gente observa los extraños sucesos que rodean a Jerusalén, las señales inusuales, la creciente tensión, la incertidumbre que se extiende por todo el mundo, es fácil sentirse abrumado. Hoy en día, muchas personas están ansiosas por el futuro. Ven cómo aumentan los conflictos entre naciones. Ven cómo se intensifican los desastres. Sienten la presión, la división y la oscuridad que se extienden por el mundo que les rodea. Pero la Biblia nunca les dice a los creyentes que vivan con miedo una y otra vez. Las Escrituras nos invitan a confiar en Dios incluso en tiempos de incertidumbre. El Salmo 122:6 dice: Oren por la paz de Jerusalén. Este versículo es más que un mandato para orar por una ciudad. Es un recordatorio de que la oración sigue siendo importante. En momentos en que el mundo parece inestable, la oración se convierte en un acto de fe. Nos recuerda que Dios sigue teniendo el control incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Para muchos creyentes, este no es el momento de perder la esperanza. Este es el momento de acercarse a Dios, de orar más, de confiar más, de alejarse del miedo y de recordar sus promesas. Porque a lo largo de la Biblia, algunos de los mayores milagros ocurrieron en los momentos más oscuros. Dios guió a Noé durante el diluvio. Protegió a Daniel en el foso de los leones. Jesús calmó la tormenta cuando los discípulos creían que iban a morir. Una y otra vez, las Escrituras muestran que Dios no abandona a su pueblo en momentos de caos. No se trata simplemente de observar las señales que se ven en todo el mundo, sino de examinar sus propios corazones, de perdonar, de orar, de buscar la paz, de reconstruir la fe mientras aún hay tiempo. Porque, por muy incierto que parezca el futuro, los cristianos creen que Dios sigue siendo soberano por encima de toda nación, de todo desastre y de todo temor. El mundo puede cambiar, las naciones pueden temblar, pero Dios no cambia. Y para quienes confían en Él, esa verdad trae paz incluso en tiempos difíciles. Así que esta noche, donde quiera que estés, tómate un momento de silencio para orar por tu familia, por la paz, por la sabiduría y por las personas que sufren en todo el mundo. Y si crees en el poder de la oración, deja un amén en los comentarios. Si este video te animó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este mensaje con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Gracias por verlo y que la paz de Dios esté siempre contigo.